Apreciados hermanos, nuestro saludo en esta hora en el nombre de Jesús. El libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20 nos deja ver un texto que voy a tratar de explicarlo hasta donde sea posible. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. El título de este sermón número 1 lo vamos a llamar Satanás cambia su estrategia. Vamos a hacer una remembranza de los días primeros de la iglesia en Colombia y vamos a hacer un traslado a la iglesia de hoy sin ánimo de lastimar ni de ofender a nadie. Hace 50 años, por la misericordia de Dios, fui convertido al Santo Evangelio. En ese entonces, el diablo usaba una técnica que consistía en quemarnos los templos, perseguir a los hermanos, matar a nuestros pastores, encarcelarnos, instigar al sistema religioso tradicional para enfrentarnos y muchas otras cosas más. Pero esta actitud diabólica llevó a la iglesia de ese tiempo a humillarnos más, a buscar más de Dios, a acercarnos más al Señor, a untarnos más de Dios y de su gracia. Y las iglesias de ese tiempo prosperaban en la fe, en gracia, en estatura, en conocimiento. Los creyentes de ese tiempo entonces eran sinceros, temerosos de Dios, había respeto, reverencia. Los templos se llenaban a la hora de los ayunos, en las vigilias nadie se quedaba en casa y la vigilia empezaba a las 6 de la tarde y empezaba y terminaba el otro día a las 5 o 6 de la mañana. Los jóvenes de ese tiempo eran santos, no estoy diciendo que los de hoy no lo sean. Los noviazgos en un 99% eran realizados en el más grande temor de Dios y con mucha reverencia. No se sabía de casos de adulterio abiertamente. Los pastores de aquellos tiempos no teníamos títulos, no éramos universitarios y no estoy en contra de los que tienen sus títulos, ojalá todos fuéramos profesionales. No éramos egresados de las universidades de aquel tiempo. Pero había una unción que hacía temblar el infierno, que hacía correr a los demonios, que levantaba paralíticos y que se manifestaba en gran manera la gloria de Dios. Hubo muchos casos de resurrecciones de muertos comprobados clínicamente. En las convenciones de esos tiempos el Espíritu Santo se derramaba bautizando a miles de cristianos, además de señales, de prodigios, de maravillas y derramamientos del Espíritu Santo según su voluntad. Los cultos empezaban a las 7 de la noche, pero no se sabía a qué horas terminarían debido principalmente a las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, Satanás se dio cuenta que se había equivocado en sus planteamientos y me imagino que empezó a llamar a toda la jauría de sus demonios para investigar y proyectar una nueva estrategia contra la iglesia de Jesucristo. Y después de muchas deliberaciones con los representantes del infierno, se acordó una nueva metodología que le ha dado muchos resultados al diablo y sus demonios. Y esa nueva metodología se llama el conformismo y el modernismo. Y sobre eso es que quiero hablar a través de estos 2 o 3 mensajes. Como cristianos, no podemos quedarnos anclados en el conformismo. Fuimos llamados a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Pero muchos creyentes se quedaron anclados en el bautismo y pensaron que el bautismo era todo para ellos. Y pensaron que hasta ahí llegaba todo el propósito de Dios. Si usted no tiene propósitos con Dios, Él sí los tiene con usted, amable oyente. El bautismo no es todo el programa de Dios. Después del bautismo sigue la recepción del Espíritu Santo. Sigue el proceso del servicio a Dios, la consagración. Con el Espíritu Santo vienen los dones, el fruto del Espíritu, la santificación, la redención, la glorificación. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estuve investigando qué quiere decir conformismo y obtuve esto. La persona conformista es alguien que no tiene carácter, que no tiene personalidad ni ambición de nada. Está destinada a vivir con los de baja calidad y nunca podrá realizar sus sueños porque es tan conformista que aún soñar le cuesta. El conformista nunca sueña, nunca aspira a nada. Para él no hay meta alcanzable. Una de las armas que más usa el diablo para destruir la visión de una persona es el conformismo. Ello no le permitirá llegar más allá de donde Dios quiere que llegue la persona. Entonces, el conformista se aísla. No quiere ser criticado, ni que lo empujen a lograr algo. El conformista dice no hay necesidad de más, con esto es suficiente. Nunca piensa en mejorar y menos en salir adelante. La Biblia es enfática. La Biblia nos enseña tantas cosas reales acerca de la vida cristiana. En el libro de Eclesiastés capítulo 11 versos 3 y 4, refiriéndose al conformista dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que él cayere, allí quedará. Allí quedará. Cuando un árbol se seca, se marchita, su raíz abajo se seca, el árbol empieza a convertirse en polilla, en madera para el fuego. De allí no pasará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes nunca segará. El conformista es capaz de empezar una tarea, una labor, pero al primer obstáculo la abandona. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted lo puede leer en Santiago capítulo 1, verso 8. El creyente conformista no le presta ningún beneficio a Dios, ni a su congregación, ni a la sociedad. San Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12 y verso 11, diciendo, en lo que se requiere diligencia no perezosos, sino fervientes, sirviendo a Dios en espíritu. El creyente conformista solo asiste a la iglesia cada 8 días, o en su defecto cada que el negocio le da permiso para asistir. No tiene tiempo para orar, menos para estudiar las escrituras. No lleva la Biblia al culto. Mantiene su celular encendido durante la reunión cristiana y cada que lo llaman se sale del templo para atender las llamadas, así el pastor esté predicando. El conformismo trajo como consecuencia la satisfacción personal sin esfuerzos espirituales, el abandono de la búsqueda continua de Dios, una relación más abierta con el mundo, con sus modas, con sus caprichos, sus excesos y su vanidad, el adormecimiento de la vida cristiana, la ausencia de un verdadero compromiso de Dios y su palabra y una real consagración a Dios. Israel estuvo muy conformado con los 40 años en el desierto, pues allá les tenía Dios maná todos los días, codornices hasta que se les salieron por las narices. Les sacó agua de la roca del pedernal, tenían sombra, tenían luz, les derrotó a los gigantes,
El pie nunca se les hinchó, sus vestidos nunca se deterioraron y nunca se enfermaron. Cada segundo del día en Israel, en el desierto, fue un verdadero milagro. Entonces, ¿para qué más? Tenían comida, tenían protección, tenían la presencia del Dios. Pero esa no era la meta del Señor. El gran propósito de Dios era introducirlos en la tierra de la libertad, en la tierra de la promesa, en la tierra de la esperanza, en una tierra que fluye leche y miel, pero la mayoría quedaron postrados en el desierto. Bueno, queridos hermanos, llegamos hasta aquí con la primera lección de esta enseñanza que espero les sea de grande bendición. Un abrazo.